Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. Bien, estamos con Noemí y con Mirta aquí en el barrio La Teja. Las dos participan de la Comisión de Apoyo a la Memoria de la Federación de Vidrio. Bueno, vecinas, primero que nada, le agradecemos que nos hayan recibido, de poder tener un diálogo, una conversación aquí en esta tarde. Bueno, Mirta, cuénteme qué es este lugar, dónde estamos y qué historia tiene este lugar tan maravilloso y tan particular. Bueno, primero, este lugar es un lugar que no es un lugar patrimonio de La Teja, ni del oeste, este es un lugar que simboliza a todo el país, pero fundamentalmente simboliza a la clase trabajadora, a la clase obrera, porque este lugar es la Federación del Vidrio, donde es bueno que ustedes que son jóvenes lo sepan. Acá no fue que se decidió la Federación del Vidrio, acá se lanzó, porque la huelga general se resuelve y se vota en el Congreso de la CNT. Acá lo que hizo fue juntarse los compañeros, porque si bien esperábamos el golpe, llegado el momento, bueno, había que aplicar lo que se había votado, que era la ocupación de todas las fábricas. Bueno, acá estaban todos los veteranos que yo los veía como viejos y tenían 40 años, 40 y pocos años. Pero yo era muy gurisa y en esa época los veía como, yo qué sé, como los viejos, ¿no? Entonces, Antonio Iglesias, que era el patriarca de la Federación del Vidrio, porque ustedes deben de saber que hubo en esas épocas las metodologías y el funcionamiento no es tan horizontal como lo es hoy. Antes había un jefe que te informaba, discutíamos, pero cuando había una orden la cumplíamos, estuviéramos de acuerdo o no, como soldados. En este caso, felizmente, y yo digo siempre, por eso estaba media lunada, porque veía en el mural colores oscuros que yo no los quería, porque la lucha no es triste, la lucha no se representa con los colores del rojo, del negro, no, la lucha es la esperanza. Cuando salen los trabajadores al mandato de la CNT, con Antonio a la cabeza, Félix, yo qué sé, yo les podía nombrar unos monstruos de la historia que nunca serán debidamente reconocidos, porque bueno, hay partes de la historia que son molestas y no se gusta decir. Pero sin esas raíces, sin ese movimiento sindical que cumplió a rajatabla con esa resolución de su Congreso, no hubiera la dictadura poderse afianzar como después lo pudo hacer, como cívico-militar. Y hay que saber que fue un golpe que el mundo lo tomó, no fuimos nosotros. El mundo lo tomó como ejemplo, como los trabajadores defendían la democracia independiente de los gobiernos y de los colores que hubieran, ¿tá? Entonces, fue heroica. Fueron días de mucho, pero mucho dinamismo. Venían, los milicos te desalojaban, volvías a ocupar, nos manejábamos con las sirenas de las fábricas, que era el aviso que nos daban para los que estábamos afuera de la ocupación, pudiéramos rodear cada uno de esos lugares y donde pudiera. Y se movía todo el mundo, se movían todos los vecinos. ¿Por qué? Porque en esta zona específicamente, porque yo no te voy a hablar en general, específicamente, cada 2-3 cuadras había una fábrica que trabajábamos nosotros, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Entonces, era una cadena, indudablemente, era una cadena que nos llevaba a estar muy bien concientizados. No éramos tontos ni éramos aventureros,
No. Nosotros sabíamos bien por qué se estaban ocupando las fábricas y por qué las ocupábamos y por qué conseguíamos los víveres para mantenerlas, porque sabíamos lo que era la dictadura, porque teníamos organizaciones que nunca jugaron con ser espontaneidad de las masas, de ninguna manera. A veces yo escucho y me enoja porque, señores, ¿qué se piensan? ¿Que miles y miles de trabajadores fueron porque un día se levantaron contentos y dijeron ocupamos y eran metralletas? Y miren que nos las traían para mostrarla. Y teníamos acá a la esquina Codarbi, donde uno de esos días, porque además tenían todo cercado por todos lados. Entonces yo tenía un bebé y andaba con un cochecito y una botella de leche de vidrio de Conaprole. Entonces yo lo que decía a los milicos, porque yo había un almacén allá, y yo les decía, no, yo tengo que buscar la leche a mi hijo, yo tengo que... Al punto tal que a veces me dejaban pasar, a veces no me dejaban pasar nada. Pero eso me permitía a mí y a muchas mujeres que nos cambiábamos pañuelos que nunca habíamos usado para que no nos reconociéramos. Yo qué sé, se apeló a la creatividad y a las necesidades concretas. Entonces, y lo único que queríamos era que los trabajadores escucharan que no estaban solos, ¿ya? Porque los tenían contra la pared y pretendían que con sus uñas despegaran los murales que habíamos hecho, las fajas que habíamos pintado abajo la dictadura, ¿no? Y nuestros trabajadores, nuestros compañeros, no lo hacían. Entonces eso equivalía a que les dieran palazos. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Les cantábamos el himno. ¿Y por qué les cantábamos el himno? Yo qué sé, porque les cantábamos el himno, porque todavía creíamos aquello de que los milicos, cuando cantase el himno, se tienen que quedar parados. Parados, minga, nos curtían a palo, ¿tá? Pero, de todas maneras, seguimos resistiendo. El BAO, ANCAP, Codarbi, Biplan, los metalúrgicos que fueron realmente, porque teníamos, ¿cómo se llamaba? Lustrino, porque teníamos la fundidora, la que fundía, las más grandes, que ahora se transformaron en casas. Inlasa, pero antes se llamaba otra cosa, no me acuerdo. Tengo 70, entonces tengo bastantes lagunas también en los nombres de las cosas. No de las vivencias, pero sí en los nombres, yo me doy cuenta. El BAO, a la cabeza estaba el gringo Sauri, que no olvidaré nunca. El chiquito Soria, el flaco Piotti en Codarbi. Yo qué sé, gente que las pasó mal, como la pasó toda la gente. Unos les tocó una cosa y otros les tocó lo otro. Yo no diferencio, porque cuando alguien te mete en su casa, sin ser militante de nada, tiene de repente mucha más valentía de aquel que es militante y que sabe por qué lo hace, y ese compromiso a la solidaridad, a la defensa, y que la hubo por miles en estos barrios. Entonces, así se fue desenvolviendo la huelga, que fuimos derrotados, y esto yo lo quiero aclarar. Esa vieja discusión de la izquierda, fuimos derrotados. ¿Y saben por qué fuimos derrotados? Porque si no, no hubiéramos tenido 10 años de golpe de Estado. Si nosotros hubiéramos vencido con la huelga, no hubiéramos tenido 10 años de fascismo. Ahora, eso le quita el heroísmo a los trabajadores en lo más mínimo. Estábamos muy solos, eso también es cierto. Excepciones de los estudiantes, y después, al tiempo, algo muy tibio que se iba ampliando, ¿tá? Entonces, gente presa, gente en el exilio, el MLN descabezado desde el 72, aunque nos dan el golpe, descabezado totalmente, porque pobres compañeros no existían, estaban presos o en el exilio. Y resulta que en el 72 habían sido derrotados y en el 73 nos dan el golpe de Estado. Este local entraron, lo ocuparon ellos y lo entregaron ya cuando salimos a la democracia, ¿tá? Entonces, o quizás antes, pero en esos años fue. Y es lugar de referencia. Yo recuerdo que en esa época, que yo tendría 13 años, yo militaba en la Juventud Comunista, que estaba a 2 o 3 cuadras de este local,
Y yo me acuerdo que en el local habían 2 compañeros, una silla como estamos nosotros, y lo único que no te dejaban ni entrar, y era lógico, ¿no? Y te decían a la federación. Nosotros sabíamos que el punto de encuentro era acá. Era acá. Entonces, para los volantes o para hacer los volantes, hay que saber que las casas con mimeógrafos se hacían los volantes por la huelga general. Eso hay que saberlo. Que las velones los hacíamos rayando velas y hacíamos los velones negros, eso que aparecían abajo la dictadura, yo qué sé, bueno, todo lo que fue la resistencia, las familias destrozadas, porque no fue la cárcel solo. No. Había mucho miedo y esas familias con hijos chicos y con todo lo que me puedan decir, sobrevivieron. Muchas otras como familia se resquebrajaron y no pudieron soportar eso. Y bueno, y después tuvimos un papel ya bastantes años después. Nosotros tuvimos un papel con la cultura de nuestro barrio que nos llenaba de ánimo y de orgullo, ¿no? Porque no fue casual. Los de las murgas, no fue casual que el que tenía una guitarra y afinaba un poco cantaba, y eso no jugaron. Yo quiero decir, sí, porque fui justa, porque, ¿saben una cosa? Los artistas populares jugaron un gran papel también en la huelga, porque me olvidé, porque venían a las ocupaciones y animaban a los trabajadores, ellos con su militancia, que era su arte, y los trabajadores disfrutando de ese arte, porque los trabajadores de ninguna época, pero en esa tampoco, nunca fueron burros, sabían lo que era la cultura y la disfrutaban como tal, y los alimentaba como tal. Entonces, al punto tal que nadie se le ocurre hablar de esta federación si no habla de los Diablos Verdes, porque es su caso, porque vivieron mancomunados. Y entonces, por Dios, y 47 años se van a cumplir ahora de la huelga. El 27 es una fecha donde nosotros, con todo lo que podemos, con el PICNT, lo que pretendemos con la comisión de la memoria de la Federación del Vidrio y de la historia, es que la llama siga viva. No tiene otro cometido. Que siga viva de la llama de la memoria, que no es todo a partir de ayer o de hoy. No. La historia es eslabones. Yo digo siempre, si no hubiera habido CNT, tampoco hubiera habido PIB. ¿Está? Entonces, esas cosas son las que creo que debemos remozarlas, ¿sabes? ¿Qué te quiero relatar? Y te quiero relatar lo que es una mujer que tuvo un privilegio muy grande de haber nacido donde nació, de que su padre fuera vidriero, porque yo quiero que esto quede claro, esto es una mirada muy parcial, muy de una abuela de 70 años, que fue militante y me siento muy orgullosa de haberlo sido y de ser, en la medida de mis posibilidades, y con baches, ¿tá? De repente me olvido de algunas cosas que son recontra importantes, como por ejemplo, cómo se sale de la dictadura, pero de lo que vinimos a hablar hoy, y corríjanme, vinimos a hablar de la huelga general, y yo me voy por las ramas, y no me quiero ir por las ramas. Está lindo igual lo que está contando, es bueno escucharla, estamos disfrutando mucho, de verdad. Pero la huelga, vos entrar a las puertas de la fábrica, golpear y Urisa, y llevar las bolsas, y estaba la cooperativa del Vago, ¿no? Y la verdad teníamos un poco de miedo todos, uno lo disimulaba mejor. Entonces yo iba y les desvalijaba la cooperativa del Vago para meter los alimentos a las ocupaciones. Y después me querían colgar, pero bueno, eso era un peso aparte, por lo menos comían. Y bueno, no sé qué más, pero esto también te quiero contar,
que agarramos esta comisión, nos pusimos las pilas, sacamos personería jurídica y logramos que la Intendencia, porque lo solicitamos, expropiara este lugar. Fue votado por la Junta Departamental de Montevideo por unanimidad, que para nosotros era un orgullo, porque que todos los partidos, independientes de quién sea o lo que represente cada uno de ellos, que sí hicieran ese reconocimiento a la federación, donde se dice es ahora y vamos, para nosotros fue de profunda emoción y de saber que bueno, que esto va a seguir, va a quedar, se va sin duda alguna remozando, y la comisión es una maravilla. Qué linda historia, vecina, ¿no? Usted que ha compartido todo esto, que es parte también de este lugar, porque todos los días se hace historia, ¿no? Como recién contaba Noemí. ¿Qué es lo que siente al estar en este lugar, al formar parte de esta comisión y también de esta lucha de los trabajadores? Bueno, nosotros llegamos a esta comisión justamente luego que se realiza un pedido para cuando se hizo el encuentro de ministros con el presidente Tabaré Vázquez en el Club Progreso. Pide el Ministerio de Transporte un lugar para atender el día antes a vecinas y vecinos, como se hacían en todos los consejos de ministros. Y aquí en este lugar fue el espacio donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibió a organizaciones y vecinos. Y bueno, de ahí estuvimos conversando, el ministro Rossi propone que esto tiene que seguir funcionando, tiene que estar con una casa abierta de manera cultural, como además también siempre lo quiso Antonio Iglesias, ¿no? Y bueno, y allí muchos actores tuvieron que ver, Fernando Nopich, el intendente Daniel Martínez, el alcalde Gabriel Otero, estoy hablando de la gestión pasada, ¿no? El alcalde Gabriel Otero, y bueno, y todas las personas que tenían que ver con lo político y lo social, tratar de ver en colectivo qué poder hacer con este espacio. Y bueno, y allí empezamos a caminar con una comisión, de compañeras y compañeros que algunos viven muy cerca, otros no tanto, como yo, por ejemplo, que vivo en el Prado Norte, pero La Teja me acogió desde muy joven y con mucho cariño. Y empezamos a trabajar. Y bueno, bien lo dijo Noemí, allí trabajamos con la personería jurídica, que también eso demoró un poco, pero bueno, ese gran orgullo que tenemos es que la Junta Departamental haya votado por unanimidad también el cedernos el espacio. Y ahí empezamos a trabajar como comisión, también recuperando la historia y tratando de que este lugar sea eso que en algún momento hablamos de compromiso, en ese momento, y que esto sea un espacio de puertas abiertas, un lugar cultural, un lugar social, que esté de cara al barrio, de cara a las necesidades de un barrio, pero no obstante eso, también trabajar con la cultura. La cultura a nosotros nos acompaña permanentemente, bien lo decía Noemí, los trabajadores de la cultura, las trabajadoras de la cultura. Y también, esto sí, es verdad, aquí es la casa de una murga de toda la vida, de los Diablos Verdes, luego La Consecuente, y también es la casa donde ensayan también los Diablitos Verdes. Y así sucesivamente se van uniendo organizaciones, ahora con toda esta complejidad y esta pandemia, esta casa se abrió las puertas para hacer acopio de materiales para las ollas y para las meriendas. Y ahí se suma muchos actores, también el PIT-CNT, vecinas, vecinos, organizaciones, y en eso trabajamos. Entonces es como que también en el proceso vamos aprendiendo a cómo trabajar, sin dejar el eje que es esa casa cultural, Raúl Gancio, Antonio Iglesias, pero también adecuándonos a las necesidades del momento, como ahora, por ejemplo, el tema de las ollas y meriendas. Y bueno, y siempre a nuestro lado, al lado de nuestros brazos, el PIT-CNT, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, la memoria, lo que nosotros tenemos que tratar es de estas cosas, estos relatos, como lo hacía Noemí,
tratar de dejarlos en nuestros jóvenes, que sepan, pero que no lo sepan solo en los libros, sino que lo sepan de las personas que pasaron y por qué fueron esas luchas, por qué motivo la gente, tanto los trabajadores como los vecinos comunes, entendieron que esa lucha había que darse, había que darla. Y bueno, eso hay que transmitirlo. Y en mi caso, que soy una trabajadora de la cultura, yo creo que eso hay que transmitirlo trabajando a través de la cultura. Y allí tratar de trabajar con jóvenes y contarles la historia y el porqué de esa defensa de la memoria. La memoria de un país que solo quiso defender lo que era suyo, su fuente laboral, su trabajo. Y creo que eso es lo fundamental. Por un lado, como para dejar, y por eso nosotros queremos transmitir desde la cultura en esta casa, siempre dejando la historia plasmada o en muros o en fotografías, que vamos a tener la sala que recuerde eso, pero también dando un espacio para que hijas e hijos de trabajadores puedan tener un espacio donde extracurricularmente puedan venir a trabajar y a aprender, por ejemplo, algunos oficios que ya no existen, que sea esta la casa donde conserve esa memoria de los trabajadores de esas décadas. Bueno, Mirta, la República le agradece las palabras, la calidez de esta tarde y bueno, no digamos la historia, ¿no? Que también que vive en vos, que vive en otra vecina, que con Noemí, que uno dialoga y uno solo escucha, ¿no? Y aprende mucho. Así que bueno, muchísimas gracias por decirnos aquí en esta casa que significa tanto. A ustedes, gracias.